Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Hoy vamos a ver el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Como títulos aquí tiene la elección de Israel y el remanente de Israel. Recuerda que ya vimos el versículo 1 y 2 del capítulo 9 de Romanos, cuando hablamos de espíritu, alma, cuerpo y su conciencia. ¿Sí? Vamos a orar para empezar. Amantísimo Padre Celestial, le alabamos, le bendecimos y le exaltamos en esta preciosa tarde, dándole la gloria y la honra en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Pidiéndole a Dios Todopoderoso que cada día sea cada persona creyente en ti, Padre, y venga a ser injertada a ese olivo natural, Padre, a esa raíz que es usted, mi Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a crecer los que ya estamos injertados. Ayuda, Padre Santo, a crecer los que son naturales. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Ok, amado hermano, amable oyente, esta es tu tarea, ¿sí? Hoy estamos a sábado. ¿Qué día? 19 de junio del 2021, ¿sí? Espero que esta la termines a más tardar antes del sábado de la próxima semana. La primera pregunta es, ¿qué es anatema? Segundo, ¿por qué eligió Dios a Israel? Tercero, ¿qué cosa le dio Dios a Israel? 4, ¿Cristo es Dios? 5, ¿a través de cuál patriarca vino la promesa? 6, ¿qué es un vaso de honra? 7, ¿qué es un vaso de misericordia? 8, ¿qué es un vaso escogido? 9, ¿qué es un vaso limpio? 10, ¿qué es un vaso quebrantado, desquebrajado? 11, ¿qué es un vaso de deshonra? 12, ¿qué es un vaso de ira? 13, ¿por medio de qué viene la fe en Dios? 14, ¿qué es el olivo silvestre? 15, ¿quién es el olivo natural? Y 16, ¿cuándo todo Israel será salvo? Sí, fueron 12, ¿verdad? 16, ¿verdad? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, 16 preguntas, ¿sí? que contestar para la próxima semana, ¿ok? Ok, vamos a empezar con el capítulo 9, la elección de Israel. Vamos allá a Romanos 9:3. Dice, aquí está hablando el apóstol Pablo, dice, porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Qué es anatema? Es ser maldito, apartado, ¿sí? Apartado de Dios. Eso es un anatema. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí está hablando según la carne. A ti o a mí nos da tristeza cuando algún pariente cercano, ya sea tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tus hermanos en la carne, no quieren aceptar a Cristo, ¿sí? Por causa de ellos tú quisieras ser como ellos, ¿sí? Y vivir junto con ellos, ¿verdad? Estás hablando carnalmente. Aquí Pablo está hablando en la carne, ¿sí? Pero espiritualmente dices, no, me conviene más estar con Cristo y pidiéndole a Dios en oración de que estas personas, mis parientes cercanos, mis amigos, lo que esté cerca de ti, tarde que temprano vengan a los pies de Cristo, ¿sí? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? ¿Sí? No porque él quisiera ser una persona toda carnal, ¿sí? Pero está hablándoles del amor. Yo quisiera ser anatema, quisiera estar junto con ustedes, pero ya no puedo. Dios me ha tocado mi vida, Dios ha cambiado mi vida. Ahora ustedes tienen que venir a los pies de Cristo, les está diciendo Pablo. ¿A quién? A los israelitas, ¿sí? Número 4, 9:4 dice, ¿qué son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria? Fíjate bien, todas las cosas que Dios le dio a Israel. Primero, que eran israelitas, adoptados, hijos de Dios, para la gloria de Dios. Se hizo un pacto con ellos. La promulgación de la ley, de ellos iba a salir el evangelio por todas las naciones, ¿sí? El culto
Dios enseñó al pueblo de Israel cómo ofrecerle culto a Él. Y de ahí nosotros aprendimos de ellos a hacer el culto a Dios. ¿Sí? Y las promesas eran para Israel, y de ahí vinieron varias promesas para nosotros como iglesia. De quienes son los patriarcas. ¿Cuáles patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. ¿Sí? Y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Sí? A través de esa genealogía nació Cristo. Dice, el cual es Dios. Cristo es Dios, sin lugar por 100% Dios y 100% hombre. Cuando estuvo aquí en la tierra como hombre era 100% hombre. Y también 100% Dios. ¿Sí? Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué eligió Dios a Israel? Vaya ahí a Deuteronomio 7. Vamos a leerlo del versículo 6 al 9. Dice, un pueblo santo para Jehová. Aquí está hablando del papá. Un pueblo santo para Dios, el Padre. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. ¿A quién le están diciendo? A Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Sí? Todo esto lo estaba leyendo aquí en Moisés. ¿Sí? Jehová Dios te ha escogido para hacer un pueblo especial. ¿Qué tenía que hacer? Ya vimos que iban a ser hijos de Dios. Sí, iba a haber la gloria en ellos. El pacto entre ellos y Dios. ¿Sí? La promulgación de la ley a través de ellos. O sea, los 10 mandamientos y más. El culto. Cómo se iba a hacer el culto a mi Padre Dios. Las promesas. ¿Sí? Y los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Y a través de Isaac. Nos vino la promesa para todos nosotros. ¿Sí? Ok, vamos a seguir viéndolo. Dice, Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. No porque eran más en cantidad de gente. No te eligió por eso. Dice, pues vosotros eras el más insignificante. ¿Por qué te escogió a ti y a mí y a mí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo vimos la semana pasada. Porque de lo más vil y menospreciado escogió Dios del mundo ¿para quién? Avergonzar al sabio. ¿Sí? Fíjate bien dónde vivíamos antes, en delitos y pecados. De ahí nos sacó Dios. ¿Sí? Qué hermoso Dios tenemos. Y no hay nadie en que sea santo delante de Él, sino a través de Él. Dice porque, Romanos 3:23, porque todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, porque era el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, porque Él simplemente te amó, te eligió y te predestinó a ser salvo. En ti está elegirlo o rechazarlo. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. A través de Isaac nos vino la promesa. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Sí? Ok. Fíjate bien, ¿eh? Primero que dicen ahí, Jehová tu Dios te ha escogido. El Padre es Dios, Jesucristo es Dios. ¿Sí? Amén. Vaya ahí, fíjate bien, ¿eh? En cuanto al nombre de Jehová. ¿Sí? Porque muchos pueden decir, bueno, es que aquí Jehová está mal traducido, así no se pronuncia el nombre del papá, ¿va? Muchos lo pronuncian ahorita ya como Yahweh, otros judíos lo pronuncian Jehová, ¿sí? Pero fíjate lo que dice Dios, fíjate bien, para que no estés con la incertidumbre, realmente cómo debo decirle, ¿sí? Dios cuando se le presenta a Moisés, dile que yo soy el que soy, así le dijo, yo soy el que soy. Ahora Dios te va a enseñar su nombre, ¿dónde? En el poster tiempo, en el milenio, tanto a nosotros como al pueblo judío. Fíjate bien, ni aún el pueblo judío sabe pronunciar el nombre de Dios ahorita. Por eso hay tanta confusión. Algunos judíos le dicen Jehová, otros le dicen Yahweh, otros le dicen de otra manera. ¿Sí? Pero Dios va a enseñarnos a pronunciar su verdadero nombre. Vaya a Ezequiel 39:7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. ¿Sí? Y haré notorio mi nombre, ¿sí? Ahora vaya a Isaías 52:6.
Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. En aquel día, ¿cuál día? Cuando Israel está sitiado en esa guerra de Armagedón por todas las naciones que vinieron en contra de él en el valle de Armagedón. Porque Jesús le dijo, desde hoy les digo que no me volveréis a ver hasta que digan bendito el Hijo de Dios. ¿Sí? Reconocemos que tú eres el Mesías, que tú eres el amado, que tú eres el Dios encarnado, ¿sí? Y que has venido a salvarnos. Perdónanos. Y en ese momento Dios bajará del cielo, juntamente con los ángeles y su iglesia. Vendrá a ese valle de Israel, a ese valle de Armagedón. Se parará en el monte de los olivos y el valle se abrirá en dos partes, ¿sí? Y ahí dará él a conocer su nombre a todo aquel que ahí esté, ¿sí? Su nombre, ahí lo dará a conocer. Entonces no nos hagamos bolas por el nombre. Así como está escrito en la Biblia, así déjalo en tu Biblia ahorita. Si dice Jehová, así déjalo, ¿sí? No te hagas bolas por el nombre. ¿Qué dicen los judíos? Que los judíos, ya te dije, ahorita lo pronuncian de dos maneras. Uno dice Yahweh, otro Yahweh, otro Jehová, ¿sí? Ahorita no nos hagamos bolas en eso. Así como está en tu Biblia, así déjalo, ¿sí? Pero en aquel día Dios nos dirá cómo se pronuncia su nombre, cómo se escribe su nombre. Bendito y alabado sea Dios, ¿sí? Entonces, Cristo es Dios sobre todas las cosas. Vaya ya Romanos, proseguimos, Romanos 9:6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, ¿sí? Porque fíjate cómo está Israel ahorita. Entonces, ¿Dios falló? No, la palabra de Dios no falla, el hombre es el que falla, ¿sí? No porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Carnalmente hablando, sí, los que vienen de Israel son israelitas, pero aquí está hablando de un sentido espiritual, ¿sí? Acuérdate de que tú y yo somos, los gentiles somos adopción, somos israelitas por adopción. No porque hayamos nacido en Israel, sino porque hemos sido injertados en el olivo natural y la raíz es Jesucristo, ¿sí? Porque tanto judío como gentil necesitamos un Salvador y su nombre es Jesucristo, ¿sí? Entonces, de una manera espiritual dice, no porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, ¿sí? Fíjate bien, porque aquí, cuando Jesús está hablando con los fariseos, ellos decían, no, es que nosotros somos hijos de Abraham. Dijo, no, les dije Jesús, ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham harían. Y fíjate lo que les dice Jesús, vaya ahí a Juan 8, del 39 al 44. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Jesús les dijo claramente, ustedes son hijos del diablo, porque no guardan las cosas de mi Padre, ¿sí? Entonces nomás hay dos, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, ¿sí? Entonces 9:7, Romanos 9:7 dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te sellará amada descendencia. Nosotros, por adopción, recibimos la promesa que Dios le hizo a Abraham a través de Isaac, ¿sí? Y a través de Isaac vino la simiente que rompería el pecado y se llama Jesucristo. Y de ahí nosotros somos parte de esa promesa. El 8, Romanos 9:8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios,
sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Nosotros somos esos hijos, los de la promesa. ¿Sí? Vaya ya a Romanos 9, del 9 al 13. Porque la palabra de la promesa es esta, porque en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahí le estaba hablando Jesús, cuando estaban aquí, Jesús y aquellos dos ángeles vienen caminando, los ve a Abraham venir, eso tú lo puedes ver en el Génesis, y le dice, espérate, no vayas de largo, permíteme preparar comida para ti. ¿Sí? Y ahí Jesús le dice, ¿verdad? Por aquel tiempo Sara tendrá un hijo. ¿Sí? Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, a través del cual recibimos la promesa. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, Romanos 9, de 9 a 13 dice, el propósito de Dios conforme a la elección permanece. Dios te elige, Dios te llama, pero tú tienes el libre albedrío de aceptarlo o rechazarlo. Vaya ahí a Génesis 25, del 21 al 26. Génesis 25, del 21 al 26 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer. Rebeca era estéril. Y está orando Isaac por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca a su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, imagínate, con la desesperación de ella como mamá, aquí adentro de su vientre, estaban peleando dentro de ella. ¿Quién? Esaú y Jacob dentro de ella. ¿Sí? Uno quería salir primero que el otro. Y había una lucha interior dentro de ella. Y ella dice, no, voy a orarle a mi Padre Dios. Y va y ora a Jehová, fíjate bien, ¿a quién fue y consultó? A Jehová, a Dios directamente. No tienes que ir a consultar a los brujos, a los que leen la lectura del café, a los que tiran las cartas, a tu horóscopo, no, directamente a Dios. Fíjate lo que hace ella. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Imagínate el problema que tenía ya dentro de su vientre. Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová. Dios le dice, dos naciones hay en tu seno. Esaú era una nación, de ahí nace la nación de Edom. Jacob era la nación de Israel. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Sí? El mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, el rubio. ¿Quién? Esaú. Y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, o sea, lo venía agarrando del tobillo, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella lo dio a luz. ¿Sí? Fíjate bien, Vaya ahí a Génesis 25, del 27 al 28. Ahí donde dice, Esaú vende su primogenitura. ¿Sí? Esaú pudo haber recibido la bendición de Dios, que era para el primogénito, pero no le importó su primogenitura. ¿Sí? A muchos no les importa el llamado que Dios les hace. Creen que ya no hay vida después de esto, que ahí quedaron en la sepultura. Pero hay un cielo y hay un infierno, y Dios te va a dar tu pago. Aquellos que aceptamos al Señor Jesucristo y vivimos para Él, vamos a ir al cielo. Porque hay otros que aceptaron al Señor Jesucristo, pero no vivieron para Él. En aquel día muchos vendrán y dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, impusimos manos sobre los enfermos en tu nombre. ¿Sí? Y Jesús les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. No te equivoques. No te equivoques. Sino solamente aquellos que hacemos la voluntad de mi Padre Dios. Y hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Vaya ahí Génesis 25, del 27 al 28. Dice, Esaú vende su primogenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú
porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí vemos una preferencia de quién, de Isaac por Esaú, y de Rebeca por quién, por Jacob. ¿Sí? Fíjese bien, no haga diferencias o predilectos en sus hijos, ámelos igual. Aunque uno sea más obediente y el otro más rebelde, como quien dice la oveja negra de la familia, ámelos igual. ¿Sí? Pero el hecho de que te diga que los ames igual, no te estoy diciendo que le pases por alto lo que hace incorrectamente, no le pases por alto eso, ni a tus hijos ni a tus nietos. ¿Sí? No les pases por alto eso, corrígelos con sabiduría. ¿Sí? Jesús dice, ¿verdad?, en su palabra, en Proverbios, dice alabar en sus partes bajas, en sus pompis, ¿sí? Para que el niño sepa lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Pero no hagas diferencias entre ellos. Fíjate bien, había un padre de familia que tuvo 2 hijos varones. El mayor era la luz de sus ojos. Todo lo que él hacía, su padre se lo perdonaba, aunque el hijo lo que hacía era incorrecto ante los ojos de Dios. El joven era alcohólico y un día, cuando no estaba en su juicio, tomando un rifle, se suicidó. Aquel padre se llenó de amargura y vino gran luto sobre su vida. Un día dijo a su otro hijo, ¿por qué no eres como tu hermano? Aquel joven le contestó, ¿en verdad quieres que sea como él? Aquel que ha traído gran dolor a tu vida. Aquel padre quedó en silencio y volvió a sonreír hasta que entregó su vida al Señor Jesucristo. Cuando tu hijo no hace lo correcto, exhórtalo, dale consejo. No dejes que crezca sin reprensión, porque el padre que ama disciplina. No hagas diferencias entre ellos. Fíjate bien, yo tengo 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Entre ellos a veces están cotorreando o realmente se lo dirán en serio, no lo sé. ¿Quién es el preferido? Y ahí están uno al otro echándose, diciendo, no, yo soy el preferido, no, que yo soy la preferida. Tengo 4 nietos. Tanto a mis hijos como a mis nietos, ¿verdad? No hago diferencia entre ellos. A lo mejor entre mis nietos hay uno más rebelde que otro, pero no hago diferencia entre ellos en cuanto al amor. Y en cuanto hay que exhortarlos, sí los exhorto, y a mis hijos también, pero no hago diferencias en cuanto al amor hacia ellos. ¿Sí? Pero nunca he hecho diferencias en cuanto al amor, no. Pero en cuanto a reprenderlos, si hacen algo mal, tengo que reprenderlos. Igualmente tú, no puedes hacer diferencia en eso. ¿Sí? Tengo 7 hermanas. Amo a mis 7 hermanas. A lo mejor soy más compatible con alguna de ellas, porque creemos en lo mismo, en la misma palabra, ¿sí? Y con otras no son igual de compatible, pero las amo por igual, ¿sí? Las amo por igual. Vaya ahí a Génesis 25, del 29 al 34. Dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? No le importaba su primogenitura. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Tú podrías decir: pues que aprovechado Jacob, pues venía aquel hambriento, y aquel hambriento pues ahí. No le importaba su primogenitura. Tanto que no le importaba que Esaú no agarró una mujer, como Dios le había dicho, que el pueblo de Israel no se uniera a otras mujeres. ¿Sí? Y a Esaú no le importaba eso. Se unió a una hija de Ismael, ¿sí? Del pueblo árabe, ¿sí? Y eso no lo veían con agrado sus padres, ni Isaac ni Rebeca, ¿sí?
Y a Jacob le encomiendan que vaya a tal parte y busque parte de la parentela, para que de ahí viniera la genealogía del Señor Jesucristo. Y a Jacob sí le importó. ¿Sí? Por eso la mamá también, en cierta manera, protegía a Jacob, porque dice, Esaú ya no hizo caso, ya se nos fue, ya se nos desvió. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde va a venir la promesa? Entonces manda a buscar, ¿verdad?, esposa para Jacob, pero de la parentela, de donde podría venir la descendencia, a través de Isaac, a través de Jacob, hasta llegar al Señor Jesucristo. Entonces fíjate bien, Génesis 27, del 27 al 29. Ahí obtiene Jacob la bendición de Dios por parte de su papá Isaac. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo, que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de incesto y de mosto, sírvante pueblos, y naciones se inclinan a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinan a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. ¿Sí? Ahí recibe la bendición Jacob. ¿Sí? La misma que le habían dado a Isaac, se la recibe Jacob. Por eso Jacob, cuando vaya con su suegro Levián, creo que se llamaba, ¿sí? Papá de Raquel y de Lea, todo lo que hacía ahí Jacob prosperaba, Dios estaba con él. Lo que cultivaba, las cabras que las ponían una con otra, inmediatamente eran preñadas, y todo lo que hacía él, Dios lo bendecía. Por eso no quería que se fuera su suegro de ahí, que no se fuera a ir Jacob de ahí, ¿verdad? Aquel hombre estuvo, si mal no recuerdo, 21 años ahí. Trabajó 7 por Lea, 7 por Rebeca y 7 para poder salir ahí con todo su ganado y todo lo que tenía. Ok. Volvamos a Romanos 9, del 14 al 23. Entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de judíos, sino también de los gentiles. Aquí pareciese, si lo leemos así de corrido, que Dios hizo también a los vasos de deshonra, ¿cierto? Pero si le metemos lupa a eso que se acaba de meter, no es eso lo que te está diciendo la Biblia. Dios no hace vasos de deshonra. Te lo dije desde la vez pasada. Eres tú mismo el que eliges ser un vaso de deshonra. Porque Dios te predestinó a ser salvo, no a ir al infierno. Eres tú mismo el que escoges no ser un vaso de honra, sino ser de deshonra. Y te dije, no se te olviden estas cosas que te voy a recalcar el día de hoy. Primero, que Dios es omnisciente. El hecho de que Él sepa cómo vamos a terminar, eso no indica que Él nos predestinó a terminar de esa manera. Tú tienes libre elección de aceptarlo o rechazarlo. Segundo, Dios no hace excepción de personas. Eso lo vimos en Hechos 10 del 34 al 35. Tercero, Dios no desecha un corazón contrito y humillado.
Salmo 51:17. Dios no quiere que nadie perezca, sino todos procedamos al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:37. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Después de ver todo esto, ¿sí? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Está en ti o en mí, en aceptarlo o rechazarlo, en ser un vaso de honra o un vaso de deshonra. Está en ti y en mí, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo que aquí menciona, el ejemplo de la escritura de Faraón, ¿sí? Vaya ahí a Éxodo. Fíjense bien, Dios manda 10 plagas a través de Moisés y Aarón al pueblo de Egipto para dejar salir a su pueblo de Israel del esclavito. Y el gobernante en ese momento era Faraón, ahí en Egipto, ¿verdad? Y vaya ahí a Éxodo 8. Éxodo 8. (8:15) dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho, ¿sí? No escuchó ¿quién? A Moisés y a Aarón, ¿sí? Pero aquí dice, Faraón endureció su corazón. Aquí, las primeras 5 plagas, Faraón endurece su corazón. Dios no se lo endureció. Primeramente aquí se ve que él endurece su corazón. Vea ahí 8:19. Dice: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció. Faraón endureció su corazón. Dios todavía no se lo endurecía. Vaya ahí a Éxodo 8:19. ¿Sí? Mas el corazón de Faraón se endureció. Vaya ahí a Éxodo 8:32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo de Dios. Endureció. ¿Quién lo está? Él lo estaba endureciendo. Dios no se lo endureció. Él lo estaba endureciendo. Entonces, en las primeras 5 plagas, la plaga de la sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas y la plaga del ganado, hasta esas 5 plagas, Faraón había endurecido su corazón. No había querido escuchar la voz de Dios a través de Moisés y Aarón, ¿sí? A partir de la 6ª plaga, quien endurece ese corazón es Dios, ¿sí? Pero ya del resultado que ya ha visto en Faraón. Acuérdate que te hablé la vez pasada de una conciencia, ¿sí? ¿Cómo se llamaba la conciencia? ¿Te acuerdas? Bueno, una conciencia que no agrada a Dios, ¿sí? Cauterizada, así era la palabra, ¿sí? Una conciencia cauterizada que no agrada a Dios. Pero después de cierto tiempo dijimos que Dios se la cauteriza a aquellos que no tomaron en cuenta ya nada en Dios, ya no quisieron saber de Él. Entonces Dios cauteriza esa conciencia, ¿sí? Lo mismo pasa aquí con Faraón. Faraón tuvo 5 oportunidades ahí y antes de haber aceptado a Dios como su Salvador y haber dejado ir al pueblo de Israel, ¿sí? Pero él dijo, endureció su corazón, se aferró, dijo, ¿quién es Dios? ¿Quién es ese Jehová? Aquí el único Dios soy yo, ¿sí? ¿Verdad? Y endurece su corazón y no deja al pueblo de Israel y desconoce a Dios, ¿sí? A nuestro Salvador, ¿sí? Entonces llega un momento que Dios dice, hasta aquí llegaste, ¿verdad? Entonces, en las siguientes 5 plagas, ¿cuáles? La de las úlceras, granizo, langostas, tinieblas y la muerte de los primogénitos. Jehová endurece el corazón de Faraón. Vaya a Éxodo 9:12. Dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. ¿Sí? Ahora aquí ya Jehová le endurece el corazón. Primero era Faraón que endurece su corazón. Dios ve que ya no se puede hacer nada con él. Ahora dice, ok, voy a endurecer tu corazón. Te voy a entregar una mente, ¿sí? Depravada, ¿sí? Conforme a tu carnalidad, ¿sí?
Vamos ahí, una mente cauterizada, ¿sí? Romanos 1:28, lo vimos la semana pasada, pero te lo voy a volver a leer. Romanos 1:28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Faraón no probó tener en cuenta a Dios, ¿sí? ¿Quién es ese Dios? Que yo tengo mis dioses, ¿sí? Y Dios, yo también soy Dios, Faraón, ¿sí? Dios le entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿sí? Por no tomar en cuenta a Dios. Vaya ya a Romanos 1 del 29 al 32, ¿sí? Y ya leímos que todo es una mente reprobada, ¿sí? Todo lo que dice ahí. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que la practican, ¿sí? Entonces ya vimos que el primero que endurece su corazón es Faraón. ¿Cuántas veces te has rechazado tú al Señor Jesucristo? A lo mejor estás viendo por primera vez un video de estos. ¿Cuántas veces te han hablado de Cristo y lo has rechazado? No endurezcas más tu corazón, porque va a llegar el tiempo en que Dios ya no te tienda más la mano. Ahorita la mano de Dios está extendida y puedes pasar de muerte a vida a través de la gracia del Señor Jesucristo. Pero si sigues como dicen, montado en tu macho, en lo que tú piensas, en lo que tú crees, y no aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador, vas a perecer con esa idea, tu pensamiento y tú en el infierno. Entonces dice, ahí en Éxodo 9:12, esa palabra, endurecer, endureció, viene del hebreo Hazak, J-A-Z-A-K, J-A-Z-A-K, Hazak, que quiere decir fortalecer. El corazón en el hebreo llegó que es lev, ¿verdad? Y combinada la palabra fortalecer con corazón, puede significar la palabra Hazak, deseo o voluntad. Entonces, ¿cómo traduciríamos, ¿verdad? esta palabra en el Éxodo 9:12? Realmente lo que dice ahí es: Jehová fortaleció la voluntad de Faraón, ¿sí? Lo que él ya había sentido en su corazón, ¿sí? Lo que él ya tenía guardado en su corazón, Faraón, Dios se lo fortaleció, ¿sí? ¿Oh, sí? ¿Tú quieres seguir con eso en tu corazón? Ok, yo te lo voy a fortalecer. Y sigue en eso, ¿sí? ¿Cuántas veces Dios te ha dado, ¿verdad?, oportunidad para que vengas a sus pies, pero tú no quieres? Entonces Dios va a fortalecer lo que tú sientas en ese corazón: odio, venganza, recelo, ¿sí?, represalias, y no quieres salir de eso, no has venido a los pies de Cristo para que te libere de eso. Entonces Dios va a fortalecer eso que sientes en tu corazón, y así vas a terminar con ese deseo y en el infierno, ¿sí? Dice, ya era la voluntad de Faraón mantener a los israelitas esclavizados. Así que Dios fortaleció la voluntad de Faraón, que ya estaba en el corazón de Faraón. ¿Sí? Ok. Entonces viene, después de esto, una serie de vasos, ¿sí? Ahí en Romanos 9. ¿Sí? Ya lo leímos, ¿verdad? Aquí vimos muchos tipos de vasos, ¿sí? Vasos de misericordia, vasos de honra, vasos de deshonra, ¿sí? Vasos de ira, ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Ya vimos que Dios no hace vasos de deshonra. ¿Eres tú el que quiere hacer un vaso de deshonra? ¿O eres tú quien desea hacer un vaso de ira? Vamos a ver primero, los vasos de honra. Son todos aquellos que tienen una relación diaria con Dios, llenos del Espíritu Santo. Esa cita tú la puedes ver en Juan 7, del 37 al 39. Segundo, vasos de misericordia. Fíjate bien, los vasos de honra, allá en el pueblo de Israel, tú llegabas a la casa de alguien y ahí a los lados de la puerta había unos jarrones, unos vasos con los cuales cuando aquella persona llegaba, se agarraban aquellos vasos, iba y se traía agua para aquella persona que vino de visita, ¿sí? Esos eran los vasos de honra.
¿verdad? Físicamente, ¿sí? Espiritualmente, te lo acabo de decir, ¿sí? Son aquellos que tienen una relación diaria con Dios y llenos del Espíritu Santo. Ahora, los vasos de misericordia, en el camino de ahí por Israel, cuando se trasladaban de un lugar a otro, por ese camino, a un lado de los pozos había vasos, para que aquel ausente que tenía sed viniera y agarrara desagüe y tomara, y fuera saciada su sed. Entonces, esos vasos de misericordia, dicen, colocados a la orilla del camino, no viven su vida en secreto, sino que Dios los coloca en lugares públicos y dan testimonio públicamente, puestos en trabajo bajo presión de mucho conflicto en los hogares, en ciudades difíciles, en medio del dolor y del conflicto, viven una vida de paz y de gozo, seguros en Dios. Dios los pone ahí en ese lugar, ¿sí? Son gente, ¿verdad?, que alcanzan un nivel de misericordia para dar públicamente testimonio de Dios, ¿sí? Y que aún en medio del conflicto y de la presión que se está viviendo en estos lugares, en este país, ¿sí?, Dios los pone como atalayas para declarar y dar testimonio de Dios, y Dios pone en ellos paz y gozo, ¿sí? Esos son los vasos de misericordia. Ahí Romanos 9, 23, 24, ¿sí? Vasos escogidos. Después de pasar por el fuego, debe permanecer un tiempo en la oscuridad, esperando el momento de Dios. Podemos poner el caso de Pablo. Pablo, después de que cayó al suelo, iba persiguiendo a la iglesia de Cristo, ¿sí? Duró 3 años en el desierto, donde Dios lo estuvo alimentando con su palabra, ¿sí? Entonces son llamados a través de una experiencia y una visión, esos vasos escogidos. Hechos 9, del 1 al 9, Isaías 43, 1. Siguiente, vasos limpios. Son los vasos de honra que por el uso se desgastan. Entonces son usados para llevar el diezmo del... Hay jarrones, ¿verdad? Jarrones, vamos a ver este tipo de jarra, ¿sí? Un tipo de jarra, a veces tienen una orejita aquí, donde tú lo agarras. A veces por el uso se desquebrajan aquí estas orillitas, o se desquebraja la orejita, se quiebra, ¿sí? Entonces eran llevados al alfarero, y el alfarero hacía un tipo de mezcla para que esa orejita fuera restaurada, ¿sí? O esa descostillada. Pero si no se podía, entonces agarraban ese jarrón, y en ese jarrón se echaba el diezmo del grano que se recolectaba, se echaba en ese jarrón, y ese se llevaba a la casa de Dios con ese diezmo de grano, ¿sí? Son los vasos de honra que por el uso se desgastan. Entonces son usados para llevar el diezmo del grano a la casa de Dios, y son los que se usan para las ofrendas, ¿sí? A lo mejor son los que están ahí en el cuestión de diezmo y ofrenda que nombra el pastor, ¿sí? Para que cuenten las ofrendas o recolecten las ofrendas, el diezmo, ¿sí? En esos alfolíes, ¿verdad? Número 5, vasos quebrantados o desquebrajados. Son los vasos limpios pasados por un proceso de restauración. Necesitamos humillarnos delante del Señor. Vienen las pruebas para ver si esa restauración es verdadera. Eso lo vemos en 1 Juan 2:9, Isaías 43 del 2 al 3, Deuteronomio 3 del 17 al 18. Lo repito, son los vasos limpios pasados por un proceso de restauración, ¿sí? A veces nos apartamos de Dios, nos arrepentimos del pecado que hacemos, venimos y nos humillamos delante de Él, nos ponemos en sus manos, pero tarde que temprano tiene que venir la prueba sobre aquello que caíste, ¿sí? A ver si ahora sí realmente estás restaurado, ¿sí? Y eres limpio a través de eso. Número 6, vasos de deshonra. Eso lo puedes ver ahí en 2 Timoteo 2 del 20 al 21, Proverbios 4, 23, y es todo lo que te acabo de hablar ahorita del faraón, ¿sí? Y el último vaso, vasos de ira. En Israel había una colina
En esa colina, cuando el alfarero ya trató de reparar el jarrón y no pudo, entonces agarraban los jarros y desde la colina desde arriba los aventaban hasta donde cayeran. ¿Y qué iba a pasar con ese jarrón? Se iban a hacer añicos, ¿verdad? Pedacitos. Y esos pedacitos, los leprosos agarraban esos pedacitos para tallarse la lepra que había en su cuerpo, ¿sí? Era una comezón en su cuerpo que agarraban esos pedacitos de jarrón para tallarse la lepra, ¿sí? Entonces, en Israel había una colina, esa colina iban los alfareros con estos vasos que no tenían arreglo y los lanzaban en esa colina. Esos vasos que se hacían pedazos, esos pedazos eran utilizados por los leprosos para rascarse sus heridas, ¿sí? Esos vasos de ira son vasos que ya no quisieron servir a Dios. Por más que Dios hizo su parte para restaurarlos y hacerlos limpios, vasos de honra, no quisieron, ¿sí? Negaron completamente a Dios. Esos vasos de ira, en la ira de Dios, ahí se van a notar. Y todo vaso de ira, y aún nosotros, toda rodilla se doblará ante Dios. Satanás doblará su rodilla delante de Dios, ¿sí? Pero no será salvo. Tuvieron su tiempo, su oportunidad y no quisieron saber de Dios. Ahorita es tu oportunidad. Tu oportunidad es la mía de recibirlo a Él como nuestro Salvador, ¿sí? Judas Iscariote, apóstol de Cristo, nunca cambió. Nunca le permitió a Cristo obrar en él. Nunca le permitió a Cristo ser restaurado. Ese es un vaso de ira, preparado para el día de juicio, el día de la ira. Vaya ya a Romanos 9, del 24 al 26. Dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Nosotros que no somos judíos somos gentiles. Cualquier otra nacionalidad que no es judía, somos gentiles, ¿sí? Como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Pueblo mío, judíos y gentiles. Un solo Salvador, el Señor Jesucristo. Un solo pueblo, tanto judíos como gentiles, unidos, ¿dónde? En Cristo Jesús. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, ¿sí? Cuando habla de remanente, hay un remanente salvo en Israel, Israel físico terrenal, ¿sí? Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dado su descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces, cuando habla de remanente, un remanente está hablando de Israel, Israel físico, ¿sí? Viene Elías y le dice, ¿verdad? En aquel monte, ¿verdad?, mató profetas que adoraban a Belcebú. Y esos profetas no eran gentiles, eran judíos, pero judíos que no amaban a Dios, judíos que amaban a Belcebú. Y ahí los mata a esos tipos de profetas Elías, ¿sí? Y sale corriendo porque le dicen: Jezabel va a venir a hacer lo mismo contigo, sale corriendo. Y allá, en aquella cueva, se le presenta a Dios y le dice Elías: pues mira, solo yo he quedado. Y le dice Dios: te equivocas, Elías. Hay 7,000 hombres en Israel. Cuando hablo hombres es general, hombres y mujeres. Hay 7,000 personas en Israel que no han doblado sus rodillas delante de Belcebú. Siguen puestos de pie, ¿verdad?, adorando mi nombre. Es como hace unos días hablando con un joven, me decía que, dijo: ¿usted cree en el arrebatamiento? Sí, lo creo. Dios ya viene pronto por su iglesia. ¿Usted cree que hay una iglesia ya fiel y preparada? Hay una iglesia fiel y preparada. Que no estés tú preparado para ese arrebatamiento, pues aquí te vas a quedar a la gran tribulación. Pero ya en este momento hay una iglesia fiel y preparada. Hay un remanente preparado para él, ¿sí? Aunque la palabra remanente en la Biblia es precisamente usada para Israel, el físico terrenal. Una pequeña parte, una tercera parte, ¿sí?, como lo marca Apocalipsis 12, ¿sí? Pero ya hay ahorita iglesia preparada
para irse con Él. ¿Es poca? Sí es poca, ¿sí? Pero hay una iglesia preparada para irse con Él. Romanos 9:33 dice: como está escrito, aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en Él no será avergonzado. La roca de tropiezo, la roca de caída, ¿quién es? Jesucristo, ¿sí? Dios la puso para piedra de tropiezo aquí en Israel, ¿sí? Ellos no creyeron en Él, ¿sí? Y vino a ser la roca principal, ¿sí? Ahí usted lo puede ver en Isaías 28:16. Eso lo lee usted en su casa. Vaya allá a Romanos 10. ¿Sí? Vamos a ver Romanos 10. Dice, vamos a leerlo hasta el 7. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración es a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a su conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿cuándo ignoras la justicia de Dios? Cuando rechazas al Señor Jesucristo, ¿sí? Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, no se han sujetado al Señor Jesucristo, mandado por el Padre, ¿sí? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. A veces hacemos conjeturas erróneas. Por decir algo, murió Elvis Presley. Como vivió su vida en drogas y todo eso, decimos, se fue al infierno. O muere Juan Gabriel, ¿verdad? No, pues era homosexual y luego todavía todo lo que hizo también se fue al infierno. A veces hacemos conjeturas de ese tipo, pero tú no sabes en la misericordia de Dios y en la mente de ellos en ese momento, en su último momento donde estuvieron, si pidieron perdón a Dios. Acuérdate que estaba Dios ahí, ¿verdad? El Señor Jesucristo, había dos ladrones, ¿verdad? También dignos de muerte a su lado. Uno de ellos decía, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Bájate y sálvanos, ¿verdad? El otro le dijo, ni aún aquí te arrepientes. Y voltea a ver a Cristo y dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Jesús voltea a ver a Él y le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese día estuvo con Él en el paraíso. Acuérdate que el seno de Abraham era el paraíso. En ese momento, ahí descendieron tanto esa persona que murió y Cristo esos 3 días. Y luego ya se lo llevó con Él. Ahí se cumplió su palabra, ¿sí? Entonces tú no sabes si en el último momento aquella persona se arrepintió. Entonces por eso no es bueno decir, este hombre se fue al infierno, este hombre se fue al cielo. A lo mejor ves un hombre, por decir algo, X, que vivía para Cristo. Tú lo veías, este hombre qué santo es. Y a lo mejor no lo ves en el cielo cuando vayas. Entonces nadie diga en su corazón, este se fue al cielo o este se fue al infierno. El juez es el Señor Jesucristo. El abogado ahorita es el Señor Jesucristo. Mañana será el juez. Y Él es el único que decide quién va al cielo, quién va al infierno, no nosotros. Entonces no es bueno decir lo que te acabo de decir. No es bueno que digas este se fue al infierno o este se fue al cielo, ¿sí? Tú no sabes lo que pasó en ese momento ya cuando estaban a punto de morir. Romanos 9, perdón, estamos en Romanos 10. Romanos 10, el 8, dice, ¿más qué dice cerca de ti está la palabra? En tu boca y en tu corazón, en tu boca y en tu corazón, en tu boca y en tu espíritu. Esta es la palabra de fe que predicamos. Por eso se hace esta confesión de fe cuando tú recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso hacemos que nosotros lo repitas o lo pronuncias, ¿sí? Porque lo que estás tú sintiendo, tu corazón también lo debes de expresar, ¿verdad? Con tu boca. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? Romanos 10, del 12 al 13 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ¿sí? Un solo Salvador, Señor Jesucristo, tanto para judíos
como para todas las demás nacionalidades, ¿sí? Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿sí? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haberle quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para que una persona venga a los pies de Cristo necesita oír la palabra de Dios, ¿sí? ¿Quieres que tu hermano, tu primo, tu padre, tu madre, ¿sí? X persona venga a los pies de Cristo? Necesita oír la palabra de Dios. Tal vez de ti, o llévale a alguien que vaya y le hable, ¿verdad? Necesitan oír la palabra de Dios. Necesitamos oír la palabra de Dios, ¿sí? Romanos 10, del 18 al 20, dice, pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. El pueblo gentil, tú y yo no éramos pueblo, era el pueblo de Israel nada más, ¿sí? Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaban por mí, ¿sí? Dios empezó con 12 apóstoles y de ahí esparció el evangelio por toda la tierra. Dios terminará con un múltiplo de 12, 144,000 judíos, ¿sí? 12,000 de cada tribu. Una vez prácticamente lo escucho varias veces en la televisión, ¿verdad? Diciendo los testigos de Jehová, también los adventistas lo dicen, nosotros somos de los 144,000 judíos. No es cierto. Si tú no perteneces a una de esas tribus, no eres judío, ¿sí? No eres de los 144,000. El hecho de que no seas de los 144,000 no significa que no seas salvo. No, la salvación se obtiene recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero en ese tiempo de la gran persecución, de la gran tribulación, estarán 144,000 judíos levantados por el Señor Jesucristo para predicar su palabra. Y 2 testigos allá en Jerusalén. Uno puede ser Elías y tal vez el otro sea Moisés. Uno representante de los profetas y el otro de la ley, ¿sí? Por 3 años y medio estarán predicando en Israel, en Jerusalén, ¿sí? Y todos aquellos que no se fueron dentro del arrebatamiento y no han aceptado la marca de la bestia también irán de ciudad en ciudad corriendo y proclamando la verdad del evangelio al Señor Jesucristo. Vaya ahí a Romanos 10:21, dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así le dice. Jesús dijo, oh Israel, Israel, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Y no quisiste. A ti te lo dice y a mí. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, escudo mío. Mi fe en Él es depositada. Romanos 11 dice, el remanente de Israel. Ok, fíjate bien. Aquí en este remanente de Israel, aquí te voy a narrar lo que es este remanente. Mira, aquí tengo en este jarrón, este es el olivo natural. La raíz es el Señor Jesucristo. Fíjate bien, todo este capítulo 11 aquí te lo voy a mostrar, ¿sí? Porque ya no te lo voy a leer, pero aquí te lo voy a mostrar. La raíz es el Señor Jesucristo. Estas ramas son los judíos, ¿sí? Este otro de acá, este otro más chiquito, es el olivo silvestre. Este olivo silvestre son todos los gentiles que no son judíos, ¿sí? ¿Ok? Aquí estamos tú y yo en esta. Bueno, estábamos, porque ya recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ok, fíjate bien. Olivo silvestre y el olivo natural. El olivo silvestre podría ser el acebuche. El acebuche da mucho arbusto y el fruto es demasiado pequeño y no se extrae gran cosa de aceite de él. Este otro el olivo, da mucho oliva y da mucho aceite, ¿sí? Entonces la raíz de el olivo natural
La raíz es el Señor Jesucristo. Entonces dice, ¿verdad? Que de ahí desgajar. ¿Qué es desgajar? Mira, cómo caen esas ramas que no dieron fruto, que no quisieron servir al Señor Jesucristo. Cayeron. Sí, cayeron. Ya no pudieron seguir en ese olivo natural. Quien lo sustenta en la raíz, el Señor Jesucristo. Pero vemos el olivo silvestre. Estos aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador y son arrancados de este olivo silvestre y son injertados en el olivo natural. Puestos aquí, injertados. Injertar quiere decir que se le hacía una cisura y ahí era metido esa otra rama. Ahí somos tú y yo injertados porque hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y ya pertenecemos al olivo natural. Y dice, si ustedes siendo del olivo silvestre, anteriormente fuimos del olivo silvestre, ya no pertenecemos ahí, ahora somos del olivo natural. Si ustedes que eran del olivo silvestre, dice Romanos 11, y ahora son del olivo natural, ¿cuánto más aquellos que eran del olivo natural y fueron desgajados? Dios los quitó porque no aceptaron a Jesús. Dice, pero si vuelven a mí y aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador, dice, volverán a ser ¿qué? Injertados al olivo natural. Estos que fueron desarraigados pueden volver a ser parte del olivo natural si aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Podemos entender eso? Eso es lo que significa. El olivo natural es Israel, ¿sí? El Israel, no el natural, el físico, sino el espiritual, ¿sí? Porque de ambos pueblos, tanto del gentil como del judío, hizo uno solo, ¿sí? Y este es el olivo natural, donde la raíz es el Señor Jesucristo, ¿sí? Los desgajes son de aquellos que no han aquellos judíos que no creyeron en el Señor Jesucristo. Los injertos son tanto del olivo silvestre, aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo, ¿sí? Y aquellos mismos judíos que una vez que no creyeron en Él, ahora creen en Él y son injertados en el olivo natural, ¿sí? Eso es lo que nos habla, ¿sí? El remanente de Israel. Vaya ahí a Romanos 11, versículo 25. Dice, fíjate bien, todo lo que te acabo de narrar viene desde Romanos 11, desde el 1 hasta el 24. Ahora vamos a seguir al Romanos 11, 25, la restauración de Israel. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, nos dice a nosotros, ¿sí? Diciendo, yo ya desechó a Israel, ahora ya nomás somos nosotros. No, ya te dije que no fue así, ya te lo acabo de explicar con el olivo, ¿sí? En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Hasta cuándo va a pasar y se ha quitado ese velo de Israel? Y puedan oír, y pueden escuchar, y puedan ver al Mesías. ¿Hasta cuándo va a suceder eso? Hasta la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo termina eso? En la gran tribulación, cuando ya el pueblo gentil haya sido llevado ya de aquí, ¿sí? Antes de la ira será llevado, ¿sí? Hasta ese momento, Israel, y está acorralado Israel, ahí en Israel, por todas las demás naciones, y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, reconocemos que tú eras el Mesías. Jesús los escuchará y bajará. Hasta ese momento ya no hay salvación para los gentiles. Ahora Dios vuelve su mirada totalmente a Israel. El tiempo del gentil ya se cumplió. Ya no hay salvación para más gentiles. Ahora el tiempo es para Israel. Dios vuelve a Israel, ¿sí? Hasta que el tiempo de la plenitud de los gentiles se cumpla. ¿Dónde? En la gran tribulación. Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo. Todo aquel que quedare vivo en aquella guerra de Armagedón, todo ese Israel será salvo. Todo ese que quedó ahí será salvo. Prácticamente todo ese Israel que quedó vivo en esa guerra de Armagedón, ¿sí? Donde no se van a lanzar, ¿verdad? Con la pura boca Dios los va a matar, ¿sí? Todos esos entrarán al milenio, ¿sí? Todos ellos entrarán al milenio. Todo ese Israel, el físico literal, entrará y será salvo. Y jamás volverá Israel a pasar por persecución. Jamás volverá a pasar ese pueblo de Israel por persecución, ¿sí?
Jamás volverá a negar al Señor Jesucristo. Jamás volverá a hacer lo que hizo anteriormente. ¿Sí? Y terminamos con esto. Romanos 11, 35 dice: ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Aquí está hablando de Dios, ¿verdad? Fíjate bien, Ahí vamos a leerlo del 33, 11 a 33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado consejo a Dios? Nadie. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Sí? Nadie de nosotros le pudo dar consejo a él. Él es sabio, fiel y justo y verdadero. Bueno, hasta aquí. Romanos 9, 10 y 11, te encargo tu tarea. ¿Sí? Yo creo que lo del olivo quedó bien entendido. ¿Sí? No hay otra objeción. Lo único que nos sigue, dice Pablo, que no seamos arrogantes, pensando que nosotros somos los únicos salvos, ¿no? De ambos pueblos hizo uno, tanto el pueblo judío como el gentil, y ambos necesitamos un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Sí? El olivo natural es el Israel, ¿verdad? El Israel que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. La raíz es el Señor Jesucristo. Y tanto el judío como el gentil que ha aceptado al Señor Jesucristo, Dios los injerta en el olivo natural. Vamos a orar para despedirnos. Nuestro Dios y Padre, gracias, Padre, por injertarnos en ese olivo natural, donde la raíz, el que nos alimenta a través de su savia, nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a dar ese fruto, que no seamos como la higuera estéril, sino como ese olivo natural, que da fruto a su tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, a ser parte de esos que comparten tu evangelio dentro y fuera de tiempo. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, a compartir tu palabra al que la conoce y al que no la conoce. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, a ser parte de esa iglesia que se va contigo en ese arrebatamiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Padre, te pido, Dios Todopoderoso, por aquella persona que tenga alguna enfermedad, alguna dolencia, tú sana, Padre, en este momento a esa persona. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Que tu palabra entre a lo más profundo de su corazón, de esa persona inconversa y aún de la conversa, y afírmanos en ti, oh Dios Todopoderoso. No permitas, Padre, que claudiquemos, sino lleguemos a la meta. Padre, no permitas que seamos vasijas de deshonra, Padre. Permítanos ser parte de esas vasijas, Padre, que dan honra y gloria a tu santo nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén.